Vamos a revisar con ustedes el síndrome febril. Pero antes de hablar del síndrome febril, vamos a revisar la parte fisiológica de la temperatura. Recordemos que la temperatura está dada por los plexos venosos, los plexos sanguíneos. En sí estamos hablando que los elementos que están cerca a la piel tienen el efecto de dar la temperatura, pero a partir de dónde? A partir de la valoración de los músculos estriados. Los músculos estriados son los elementos, conjuntamente con el hígado, que son los generadores de la temperatura, no solamente en los seres humanos, sino en la micro. Siempre es bueno hablar de los valores cuando hablamos de funciones vitales. Pues bien, para hablar de funciones vitales y hablar de la temperatura tenemos que conocer un término que se llama basal. Temperatura basal, frecuencia respiratoria basal, frecuencia cardíaca basal, presión arterial basal. ¿Qué es basal? Es el hecho que la persona antes de tomarle la temperatura haya descansado 4 horas. ¿En qué momento son las 4 horas? Generalmente cuando dormimos en la noche, o sea, 6 de la mañana. Y esto se sucedió después que los fisiólogos se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque anteriormente las funciones vitales tenían diferentes valores, ¿no? Estamos hablando de la década del 60 del siglo pasado, 50, 60, hasta que los fisiólogos se pusieron de acuerdo para tomar la temperatura a grandes percentiles de poblaciones para saber cuál es el valor normal, el rango normal de las funciones vitales. Muy bien. Se llegó a la temperatura oral, que era 36.8 más o menos 4 grados, 0.4 centígrados. Pero los niños no le podíamos tomar temperatura oral, entonces se abrió la valoración rectal, termómetros rectales con un óvulo que permite entrar el esfínter anal interno y se le cortó. La rectal es un poquito más elevada que la temperatura oral, más o menos 0.6 grados de la oral. Entre la oral y la rectal, cuando se tenía que tomar la temperatura a grandes masas, antes un termómetro pues valía lo que hablando ahora, valía 30 soles. Y encima se rompían rápidamente como los que existen ahora. Entonces, para tomar en poblaciones de 20, 30 pacientes, se utilizaba la temperatura axilar. La temperatura axilar es un poquito, 0.4 también, por debajo de la oral. Entonces tenemos que la rectal es la más elevada, después sigue la oral y después sigue la rectal. Desde el punto de vista semiológico. Desde el punto de vista de lo que es la bioquímica y lo que es sabe, desde el punto de vista anatómico, tenemos temperatura superficial y temperatura visceral. Bien, acá estamos hablando semiológicamente. También diremos que la temperatura del ser humano es constante. 36.6 más o menos 4, pero es constante, sea en el polo norte o sea en la línea ecuatorial, donde hay más frío y donde hay más calor. El ser humano, para que tenga un metabolismo basal correcto, tiene que tener esta temperatura. Los perros, los gatos tienen un grado más, por eso que nuestros animalitos nos los cargamos son más calentitos. Ellos, su punto fisiológico es un grado más, 38 grados. Entonces, para mantener esos elementos que estoy hablando, el cuerpo tiene mecanismos que conservan el calor, mecanismos que disipan el calor y mecanismos que conservan el calor. Muy bien. ¿Cuáles son los elementos que conservan el calor? Lo más obvio que dirían ustedes es la piel. La piel es el tejido celular subcutáneo, ¿no? La grasa en sí constituye el aislador térmico de la persona. Cuanto mayor aislador térmico tenemos, nuestra temperatura es más constante. Pero estamos nosotros en áreas de intenso calor. En Perú, estamos en Cusco, estamos en Puno, estamos en Iquique. Muy bien. Entonces, ¿cómo tenemos que conservar el calor? El calor lo tenemos que hacer justamente mejorando el fluido de sangre en los plexos. ¿Cuáles los plexos? Los plexos venosos, ¿no? Esto está a nivel de la región papilar de la piel, ¿no? Está a nivel de la región papilar de las manos, de los pies, y esto nos permite mantener el calor corporal, uno de ellos. Pero
¿Qué sucede si nosotros estamos en áreas altamente con alta temperatura? Estamos cerca al golpe de calor que ustedes han escuchado en verano, golpe de calor. Entonces nuestro organismo tiene un mecanismo también de disipar calor. Por lo tanto, existen las glándulas sudoríparas que comienzan a estimularse adecuadamente y produce la sudoración, ¿no? La sudoración que ustedes conocen. Otros elementos que tenemos que valorar es que el ser humano, cuando está con calor, comienza a respirar, aumento de la frecuencia. Aumenta la frecuencia de respiración. El perrito, ¿qué hace? Aumenta la frecuencia de respiración, al mismo tiempo abre la boca y saca la lengua, ¿no? Eso es lo que hacen nuestros animales. Porque nosotros no hacemos eso, pero hacemos aumento de la frecuencia respiratoria. Hacemos vasodilatación. Aumenta la vasodilatación en nuestros elementos sanguíneos de la piel y comenzamos nosotros justamente a botar calor. Otros elementos que producen esto están en relación justamente en contra de la vasoconstricción, que es al revés en las épocas de frío, ¿no? Y por lo tanto lo que se establece es una termogénesis química. ¿Qué más tenemos? Además del tejido celular subcutáneo, que es el aislante térmico, para conservar el calor, nosotros decíamos inicialmente la vasoconstricción. La vasoconstricción periférica, la piloerección, nuestros vellos hacen un elemento de erección buscando justamente estos elementos, ¿no? Otro de los momentos en los que nosotros tenemos para conservar el calor es aumentar la energía de la contracción de nuestros músculos. Nosotros estamos parados, pero nuestros músculos necesitan contraerse y por lo tanto se produce el estremecimiento. Decimos que tenemos un crecimiento, ¿no? Y lo tenemos de forma continua. Todo esto invita al sistema simpático a producir calor. ¿Y cómo llega a tener más calor? Al aumentar la producción de T3, T4, las tironinas. Es esto, la estimulación transitoria de la glándula tiroides. No estamos hablando de hipertiroidismo, estamos hablando de cómo automáticamente una termogénesis de producción de calor se produce haciendo un aumento de la secreción de la tiroxina, la T3, la T4. En este caso, estamos hablando de la T3, realmente, que la T3, ¿no?, cabalga sin proteína y es de más rápida efectividad. Muy bien, dicho esto, pasamos ahora sí a hablar de la temperatura corporal y sus alteraciones. El síndrome febril, así como se llama, se debe fundamentalmente a que se produce un mecanismo hipotalámico de liberación del pirógeno endógeno. La fiebre se produce fundamentalmente por el mecanismo hipotalámico de liberación del pirógeno endógeno. ¿Que hay otro mecanismo para producir la alta térmica? Sí, pero a eso no le llamamos fiebre. ¿Cuáles son los mecanismos de estimulación directa de los termorreguladores periféricos? Hemos hablado del aumento de la secreción de hormona tiroidea, tumores cerebrales de neurocromosoma que afectan también al aumento de la presión arterial. Estos elementos son debido al estímulo directo de los termorregulares periféricos. Otra forma de aumento de la temperatura que tampoco es fiebre, ¿no?, es el mecanismo relacionado con el sistema central de termorregulación. Esto es inducida por neurotransmisores como es la adrenalina, la noradrenalina y la serotonina. Pero volvamos nosotros al primero, al mecanismo hipotalámico de liberación del pirógeno endógeno, y vamos a ver cómo es el mecanismo fisiopatológico. Yo les he preparado un algoritmo para que se pueda entender fácilmente. Ese algoritmo pudiera hacer que le falten algunos elementos del AMP cíclico, de otros elementos que también intervienen.
pero acá es lo básico que debemos conocer desde el punto de vista clínico. Los pirógenos exógenos están afuera, agreden al ser humano y se producen, ¿por qué? Porque hay agentes infecciosos, llamemos virus, bacterias, hongos, riquecias. Se puede producir también por el hecho de ingerir toxinas, se puede producir también por el hecho de traumatismo, una pelea, una actividad de taekwondo, de judo, más que todo de carácter, en la que nos golpeamos y se produce traumatismo. Todos estos elementos hacen e inducen a que en forma tal nuestro cuerpo produzca en forma defensiva agentes. ¿Qué tipo de agentes? Los monocitos, los macrófagos, las células endoteliales, otras células que producen o liberen linfocitos. Entonces, en este caso, los pirógenos exógenos nos agreden y hacen que nosotros aumentemos y produzcamos células que tratan de inhibir lo mismo. Estos elementos que he comentado se liberan y estimulan, en este caso ahí expuesto, citocinas pirógenas o pirógenos endógenos. Ya no son exógenos, son endógenos. ¿Qué pirógenos endógenos conocemos? La interleucina alfa, la 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa y beta, la interleucina 6, el interferón alfa, entre otros. Estos son los elementos directamente relacionados con el alza térmica o fiebre. Pues bien, estos viajan por vía vascular, viajan por la sangre y llegan al hipotálamo. En el hipotálamo, en la región anterior del hipotálamo, hay la lámina terminal vascular orgánica. Ahí llegan estos pirógenos endógenos y justamente estimulan la liberación de la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 es el mediador de la alza térmica. ¿Por qué? Porque una vez que liberado también la prostaglandina E2 se va por la vía vascular y llega al cerebro, ¿no? Y estimula justamente el aumento de la conservación de la producción de calor. Esto es aumentando el punto de ajuste del centro termorregulador. Y por lo tanto, los mecanismos fisiológicos que habíamos conversado ahora se van en contra. ¿Por qué? Porque estos, aumentando la conservación y la producción del calor, clínicamente, semiológicamente, lo conocemos como fiebre. Dicho esto, entonces, doctor, siempre hemos bajado la fiebre dándole medicación. Le hemos dado generalmente elementos que tienen que ver con los antiinflamatorios de los proteínas. ¿Dónde actúan estos? Justamente a este nivel, en la zona vascular, inhibiendo la prostaglandina E2. Como quiera que actúa a este nivel, su efecto es transitorio. Por eso, cuando yo le doy un medicamento de este tipo a un paciente que tiene fiebre, sus efectos son transitorios y pueden volver a rehacer. El médico trabaja en esta otra zona, en los pirógenos exógenos. Acá trabaja la enfermera, la abuelita, el amigo, el familiar. El médico trabaja a este nivel, inhibiendo la producción de pirógenos exógenos. Muy bien, este es el mecanismo fisiopatológicamente conversado y fácilmente digerible. Ahora vayamos a la parte clínica. Hay diferentes formas de temperatura, decíamos nosotros al inicio, que puede parecer fiebre, simular fiebre, pero no pasan los 38.5 grados centígrados. Entonces produce lo que vamos a ver después, la clasificación de una febrícula. ¿Y cuándo se produce esto? Cuando hay una sensación nerviosa, nos ponemos nerviosos, nos ponemos coléricos, nos ponemos antipáticos, me hierve la sangre, decimos nosotros. Me duele la cabeza, mira lo que me ha producido, no estudias, ¿qué va a hacer de mi vida? Nuestro padre, ¿no? Hemos elevado la temperatura
Esto es una fiebre, no, una alza térmica que no es fiebre. También puede producirse, ya les dije, por el aumento del T3-T4, en este caso el hipertiroidismo. Y ahí tienen ustedes la historia clínica, ¿no? En vestimenta. Han visto ahí punto vestimenta, es única y exclusivamente para ver si el paciente tiene problema de tiroides. Para eso está puesto ahí. Lógicamente, si nosotros evaluamos a este paciente que tiene alza térmica y buscamos una causa pensando que es fiebre, le vamos a pedir un hemograma, y en el hemograma vamos a encontrar que los leucocitos están normales, cuando hay patología están aumentados, ¿no? La sedimentación no va a estar elevada, va a estar normal. Nos va a confirmar que no es fiebre. La fiebre obviamente puede ser brusca o súbita, el término a mí me gusta más súbita, pero he visto que los libros dicen brusca, y puede ser insidiosa o lenta. Desde el punto de vista de las clasificaciones de los términos, febrícula hasta 38 grados, ligera 38.5, moderada 39.5, intensa 40.5, elevada más de 40.5. Lógicamente que estas por encima de 40.5 van en contra de la vida. Y es difícil encontrar 41 y que el paciente esté controlando. Generalmente ya están entrando en estado de condiciones y condiciones. Por su duración puede ser aislada, por corta duración, la que más conocemos, pero puede haber dentro de enfermedades hospitalarias, de enfermedades de larga data, la prolongada. Por lo tanto, podemos evaluar la temperatura de acuerdo a los días que dura y podemos hacer un elemento que es la curvatura de la fiebre, la curva febril. Antes de eso, les cuento los síntomas y signos que forman parte del síndrome febril. La fiebre sola puede ser diagnóstico, puede ser un signo, también es un síntoma. Pero acá les cuento lo que generalmente acompaña a la fiebre. Síntomas, sensación de calor, escalofríos, cefalea, mal estado general, astenia, sed, anorexia, polidiasis. Signos, fases febriles, tienen que reconocer la fase febril, la primera profunda, ¿no? Taquicardia, olimia, piel caliente, mucosas secas, sudoración y oliguria. Ahí tienen ustedes los elementos del síndrome febril. La curvatura febril que les estaba conversando, continua, remitente, intermitente, recurrente, ondulante, irregular, eléctrica, dromedario. Vamos a pasarlo para que vean ustedes. Esta imagen corresponde a la primera hoja de la historia clínica, la hoja de funciones vitales que los maneja la enfermera y lo interpreta el médico. La enfermera se preocupa siempre por tenernos la hoja de funciones vitales, la primera hojita que está encima, siempre lista. Si le toma la temperatura en la mañana y en la tarde, ¿no? 6 de la mañana y 4 de la tarde. Y tenemos la evolución de la temperatura, que esta puede estar por varios días. Esta curvatura febril, ¿no? Es la fiebre continua. A través de varios días la temperatura se mantiene alta, está con fiebre, pero su variación diaria es menor a 1 grado centígrado. Fiebre continua, menor a 1 grado continuo, 1 grado centígrado y se mantiene ahí. Se diferencia de esta otra, que es la fiebre remitente. La fiebre remitente también se mantiene por varios días, existe y es alta, pero su variación diaria es mayor a 1 grado centígrado. Cada cuadradito grueso es 1 grado, cada línea pequeña delgada es 0.1. Pues bien, miren ustedes, se mantiene con una variación de más de 1 grado. Esta es la fiebre remitente. Tienen esta fiebre que sí les va a interesar, porque es la llamamos intermitente. Hace picos elevados de temperatura. Puede ser la cotidiana, o sea, de todos los días,
puede ser la terciana, ¿no?, que se produce cada 3 días, puede ser la cuaterna cada 4 días. Estas fiebres generalmente se ven en la selva y están en relación, ¿no?, al paludismo. Cuando ustedes viajen por el Perú, a la selva, van a tener pacientes que viven con esas temperaturas y le dicen: doctor, mañana y pasado no voy a venir a trabajar porque me va a dar fiebre, me quedo en mi casa. Ya al tercer día voy a venir. Y así sucesivamente, viven con su fiebre. Lógicamente se van anemizando, van adelgazando, van creando mayores problemas sistémicos, pero en relación a la fiebre ellos aprenden a conocer su fiebre. Acá tienen una fiebre recurrente, acá es más interesante. El paciente está varios días con fiebre y cae violentamente y el paciente está por varios días sin fiebre, varios días, 3, 4 días. Nuevamente la fiebre vuelve a aparecer y se mantiene por varios días y así sucesivamente cae. Esta fiebre es la fiebre recurrente. Es la fiebre recurrente. Esta es una fiebre característica de la brucelosis, de la brucela melitense. Es una fiebre ambulante o dromedario. Comienza la fiebre y va día a día subiendo, a que tiene más de día y comienza a bajar lentamente también. Y aparece también varios días sin fiebre para volver a crecer. La fiebre ondulante, la fiebre de la brucelosis. Esta fiebre todavía se ve en hospitales, sobre todo cuando el paciente recién llega, que nos traen de emergencia en un hospital de provincia. Es una temperatura alta, con picos, cuales el interno recién le ponen de rojito o vista para justamente llamar la atención. ¿No? Es ese semáforo rojo que nos dice que esta fiebre nos está diciendo que el paciente está críticamente enfermo. Es una fiebre de una infección severa, la fiebre éctica, la fiebre éctica. Todavía se ve. Esta es otra fiebre que también ya se ve todavía, pero muy poco. En la década del 70, 80, 90 del siglo pasado, sí lo veíamos, porque es una fiebre que comienza con la enfermedad, y día a día, semana a semana, llega ya a fines de la segunda semana, llega casi la tercera y comienza a bajar. A la cuarta semana ya desapareció la fiebre. Estoy hablando sin intervención del médico. Hay un término muy interesante: historia natural de la enfermedad. ¿Cómo evoluciona una enfermedad sin la intervención de la medicina? Eso se llama historia natural de la enfermedad. En los libros está la historia natural de la enfermedad, y eso es lo que combatimos nosotros con el diagnóstico y el tratamiento. Pues bien, la fiebre tifoidea tenía esa característica, pero a la segunda semana, a fines de la segunda semana, comenzaban las complicaciones y mucha gente se moría. Perforación a nivel del hígado, operación de urgencia. Pero si pasaba todo esto, sin tratamiento, solamente manteniéndolo adecuadamente alimentado, desaparecía la fiebre. Pero en el camino moría mucha gente. La fiebre tifoidea, una curvatura propia de ella. Y una característica que acompaña a esta fiebre es que, mientras en las demás fiebres aumenta la frecuencia cardíaca, en esta no aumenta la frecuencia cardíaca. A eso le llamamos disociación pulso-temperatura. El pulso no aumenta. Muy bien, lo que les he conversado está escrito acá. Pues hay características de dos fiebres: fiebre en niños pequeños y fiebre en adulto mayor o anciano. En los niños pequeños, la fiebre es una característica, una luz roja de que el paciente está enfermo. El niño pequeño, el lactante, la primera infancia, puede estar jugando en la sala
y de un momento a otro se queda apagado, es como si lo hubieran apagado, lo hubieran desenchufado. Se acercan a ese niño y está volando en fiebre. Esa es una característica de la temperatura de los niños pequeños. Es la característica de que está enfermo. La fiebre generalmente es una característica que ese niño está enfermo. Puede ser viral, puede ser bacteriano y todo lo que ustedes quieran. Traumatismo también. Es muy importante. En los tiempos anteriores, las vacunas, las eruptivas, las enfermedades eruptivas de la niñez producían fiebre. La tos convulsiva, la mononucleosis infecciosa, la hepatitis, que todavía se sigue manejando, producen fiebre en niños y es muy severa, que tumba a ese niño. Entonces, la fiebre en los niños pequeños hay que tomarlo con mucho interés. Mucho interés. Y al lado opuesto de los ancianos, si hay fiebre, buena hora que haya fiebre, pero el paciente anciano, encima de los 70 o 80 años, puede estar gravemente enfermo, séptico, y no tiene fiebre. Por lo tanto, los ancianos, el hecho que no tenga fiebre, no quiere decir que no esté enfermo. Hay que tener mucho cuidado, porque la enfermedad puede ser muy severa, pero no hay fiebre. Tengan bastante cuidado justamente con los pacientes mayores. Eso es lo que hay que ver en este sentido. Niños y ancianos. Se dice que la fiebre puede dar beneficios, es discutible, ¿no? ¿Qué beneficios? Yo tengo fiebre, tengo beneficios, pero más creo que tengo nocividad, dicen ustedes. Pero ya hablemos desde el punto de vista ya epidemiológico. El hecho de que haya fiebre significa que hay respuesta inmune. Los ancianos, como la inmunidad está disminuida, no hay una respuesta rápida de la fiebre. Entonces, si yo tengo fiebre, que tengo una respuesta inmediata. Eso es bueno por una parte. Activa la respuesta inflamatoria, ¿no? Y activa la quimiotáctica, la fiebre. Entonces, elimina justamente los elementos virales. Los virus no resisten las temperaturas altas. Es una forma de matar, ¿no? Estos hechos. Inhibe la proliferación de microorganismos y tiene efectos antivirales. Y en lo que se llama la nocividad, yo tengo malestar, yo tengo pérdida de peso, hay trastornos metabólicos, me deshidrato, hay pérdida salina, puedo entrar en acidosis, ¿no? El aumento del metabolismo basal hace que yo adelgace tremendamente, ¿no? Y si hay personas por encima de los 70, 80, 90, la fiebre puede conllevar a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces eso es malo. La fiebre puede dar confusiones, por ejemplo en niños pequeños, ¿sí? Pueden quedar con lesiones neurológicas severas a partir de una fiebre no manejada adecuadamente. Las confusiones es un gran problema, ¿no? Y la alteración de conciencia en una fiebre de todas maneras nos va a dar algunos signos posteriores de deterioro mental. La fiebre, si no tenemos laboratorio, no tenemos radiosecti, no tenemos experimentos como sucede en gran parte de nuestro país, entonces podemos manejar la medicación y tener un indicador de que estamos yendo bien si baja la fiebre. Entonces la fiebre puede ser un parámetro para saber de la eficacia de nuestro tratamiento. Disminuye la fiebre, quiere decir que estamos yendo bien. Estamos hablando del punto de vista clínico. La fiebre puede ser una respuesta solamente al hecho de estar frente a una noxa. Una noxa que puede ser hecha en diferentes momentos de nuestra vida. Los viajes largos, los viajes en avión, el estar en contacto con masa de personas, hemos estado en una bajada de nuestra respuesta inmune, visitamos familiares en un hospital, no nos cuidamos, aparecemos con fiebre. Entonces, en el contexto epidemiológico, la fiebre también nos está avisando que hay problemas de enfermedad. Pues bien, entonces la fiebre hay que tenerla en cuenta siempre, hay que mantener que estos hechos de tener temperatura alta nos puede llevar a estudios que demuestran celeridad, que necesitamos rápidamente manejar el asunto, ¿no? Hay que saber que el paciente con fiebre necesita una evaluación reflexiva del diagnóstico.